Imagina ser obligado a borrar tu propia identidad, transformado en alguien que nunca fuiste y condenado a vivir como el fantasma de una muerta. Esta es la inquietante historia de Esporo, un joven cuya vida fue robada por el emperador más infame de Roma. Lo que comenzó como una obsesión terminó convirtiéndose en uno de los relatos más perturbadores de poder, control y humanidad perdida en la historia antigua. Imagina esto: caminas por las bulliciosas calles de la antigua Roma en el año 67 después de Cristo, cuando de pronto presencias una escena que hiela tu alma. El propio emperador, Nerón, avanza con paso firme por el foro acompañado de lo que parece ser su nueva esposa Anne, una radiante joven envuelta en seda y joyas. Pero tras ellos circulan susurros oscuros, un secreto que todos conocen: a la deslumbrante figura al lado del hombre más poderoso del mundo había sido, en realidad, un joven llamado Esporo. Lo que Nerón le hizo permanece como uno de los ejemplos más perturbadores de tormento psicológico y físico en toda la historia registrada. Antes de descender en estas crónicas inquietantes de dolor y supervivencia, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas del pasado, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para más historias como esta. Y no olvides comentar desde dónde nos ves. Es asombroso pensar que podemos viajar juntos por la historia antigua, conectados a través del tiempo y el espacio, por nada más que la curiosidad compartida. Pero debes saberlo, a lo que estás a punto de escuchar no es simplemente otro relato de la decadencia romana. Es la escalofriante historia de cómo el poder absoluto puede transformar el amor en obsesión, el duelo en locura y un alma viviente en nada más que una muñeca creada para saciar las fantasías más oscuras de un gobernante. El nombre de Esporo quizá no te resulte familiar al principio, pero su historia permanecerá en tu mente mucho tiempo. Después de haberla escuchado para entender esta tragedia, debemos comenzar con el hombre en su centro. Nerón no nació monstruo. Su reinado temprano incluso prometía un futuro brillante. Cuando heredó el trono a los 16 años, muchos romanos creyeron estar al inicio de una nueva edad dorada. Redujo impuestos, financió espectáculos fastuosos e incluso entretenía al pueblo en el escenario con actuaciones que fascinaban a las multitudes. Sin embargo, el poder absoluto tiene la capacidad de deformar incluso las almas más prometedoras. Y hacia el año 65 después de Cristo, algo dentro de Nerón ya se había quebrado. Quizá fue la paranoia constante del poder, al saber que todos a su alrededor ansiaban en secreto ocupar su lugar. Tal vez la aplastante soledad de ser el único hombre en un imperio de 60 millones que nunca podía ser contradecido, nunca corregido, jamás escuchando que estaba equivocado. O quizás estuvo ligado al destino de la única persona a la que juró amar por encima de todo. Su nombre era Popea Sabina, una mujer que encarnaba todo lo que Nerón creía desear, de una belleza deslumbrante, lo bastante astuta para reflejar sus grandiosas ilusiones y con la ambición suficiente para compartir su sueño de gloria eterna. Pero Popea no era una belleza común en la corte imperial. Poseía un instinto afilado, como una navaja que podía convertirla en una aliada poderosa o en una enemiga mortal. Cuando Nerón puso sus ojos en Popea, ya estaba unido a Octavia, la hija del emperador anterior, en un matrimonio político sin vida. Octavia era silenciosa, modesta y retraída. Popea, en contraste, era audaz, magnética y dominaba cualquier lugar al que entraba. Su romance comenzó como tantos escándalos romanos, pero lo que inició como adulterio pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Una verdadera obsesión. En Nerón no estaba simplemente atraído por la belleza de Popea, estaba devorado por ella, consumido de un modo que alarmaba incluso a los más cercanos a él. Los historiadores antiguos describen su comportamiento como cada vez más inestable y controlador. Estallaba en furias asesinas cuando algún hombre se atrevía a mirarla demasiado tiempo. En los eventos públicos, colocaba guardias a su alrededor no para protegerla, sino para vigilar cada uno de sus movimientos. La colmaba de tesoros que drenaban las riquezas del imperio, joyas de la India, sedes de China, perfumes de Arabia. Pero aún más inquietante era la manera en que comenzó a remodelar la realidad misma para alimentar su obsesión. Primero, repudió a Octavia, escandalizando a Roma y alienando a poderosos aliados. Después, proclamó su intención de casarse con Popea en una fastuosa ceremonia imperial
La boda se desarrolló como un espectáculo de extravagancia sin precedentes, una demostración deslumbrante destinada a probar la devoción de Nerón, pero el matrimonio solo profundizó su hambre de poseerla por completo. Cortó sus lazos con familiares y amigos, rodeándola únicamente de personas que le debían todo a su favor. Encargó retratos y estatuas infinitas de ella, no solo para los espacios públicos, sino también para sus aposentos privados, de modo que su imagen estuviera siempre al alcance de sus ojos. Las fuentes incluso afirman que Nerón pasaba horas simplemente observándola realizar rutinas diarias, como un espectador frente a su más preciada posesión. Aquello no era amor, era domination. Para Nerón, Popea no era una compañera igual, sino un objeto exquisito creado para su placer. Popía, por supuesto, comprendía el papel peligroso que desempeñaba. Inteligente y astuta, sabía del riesgo de ser al mismo tiempo la mayor pasión del emperador, y su obsesión más frágil, la obsesión de Nerón, le otorgó a Popea un poder sin igual, pero ella era lo bastante astuta como para reconocer el peligro que aquello conllevaba. Usó su influencia para fortalecer la posición de su familia, tejiendo una red de aliados que pudieran protegerla si algún día la devoción del emperador se desvanecía. Sin embargo, Popea tenía un defecto fatal: no temía enfrentarlo. Mientras otros, en la corte imperial, medían cada palabra para anticipar los cambios de humor del emperador, Popea jamás renunció a su independencia. Desafiaba sus decisiones, criticaba sus ambiciones artísticas y se burlaba abiertamente de sus actuaciones cuando las encontraba mediocres. En los relatos difieren sobre lo que ocurrió aquel fatídico día del año 65 después de Cristo, pero todos coinciden en su desenlace trágico. Lo que comenzó como una discusión doméstica común, unos dicen que por el regreso tardío de Nerón de las carreras, otros por su interminable obsesión con el teatro, terminó en un arrebato de furia incontrolable. Según Tácito, el punto de quiebre llegó cuando Popea se atrevió a acusar a Nerón de preocuparse más por su imagen pública que por sus deberes como esposo y padre. Ella estaba embarazada entonces, esperando a su segundo hijo, y quizá la tensión la volvió incapaz de soportar más su inestabilidad. A lo que siguió, ha perseguido a la historia desde entonces. Algunas fuentes describen un solo y brutal golpe en su abdomen, otras hablan de un ataque salvaje que la dejó desangrándose sobre el mármol del palacio. De cualquier forma, el resultado fue el mismo: Nerón había derribado a su amada, causándole heridas tan graves que no sobrevivió. Imagina la realización de aquel instante: el hombre que comandaba 30 legiones, que podía condenar a cualquiera con una sola palabra, que era adorado como un dios en Oriente, acababa de destruir lo único que decía amar. La mujer a la que había venerado con devoción obsesiva moría por sus propias manos. Los escritores antiguos describen lo que vino después como uno de los espectáculos más patéticos de la historia imperial. Nerón se desplomó junto al cuerpo, destrozado de Popea, llorando, suplicando su perdón. Luego, enfurecido como si pudiera ordenarle vivir, convocó a los mejores médicos de Roma, ofreciéndoles riquezas o amenazándolos con tortura, pero ninguna habilidad pudo deshacer lo ya consumado. En pocas horas, Popea estaba muerta, y con ella su hijo no nacido. Algo dentro de la mente de Nerón se quebró para siempre. Su dolor no era duelo, era un descenso absoluto a la locura. Se negó a cremar su cuerpo, como dictaba la costumbre romana, y en su lugar lo mandó embalsamar y enterrar en un sepulcro más grandioso que el de los emperadores pasados. La declaró divina, fundó un culto en su honor, y durante días conversó con su cadáver como si aún respirara. La misma corte se vio obligada a participar en esta ilusión. Los cortesanos hablaban de Popea en tiempo presente y dejaban su lugar vacío en los banquetes. Quien sugiriera que el emperador debía seguir adelante era desterrado o ejecutado. Fue en esa sombra de duelo cuando Esporo apareció por primera vez en la mirada de Nerón. Apenas tenía 14 o 15 años. Había nacido esclavo dentro de la casa imperial y más tarde fue liberado, criado en el palacio y educado para deberes administrativos. En comparación con los ciudadanos comunes, su posición era privilegiada, pero estaba enteramente atada a la voluntad del emperador. Los libertos podían ascender al poder, pero con la misma facilidad podían ser descartados, castigados o asesinados al capricho de su señor. Lo que hizo único a Esporo a los ojos de Nerón no fueron sus talentos ni su educación, sino su rostro. Los relatos antiguos coinciden en que el muchacho tenía un parecido inquietante con Popea,
sobre todo en los ojos y en sus delicadas facciones. Para los romanos, el parecido físico insinuaba una conexión espiritual, y esta semejanza, casi sobrenatural, debió de parecer un presagio divino. Cuando Nerón lo contempló, algo retorcido se agitó en su mente rota. Allí, pensó, estaba la oportunidad de recuperar lo que había perdido, de resucitar lo que él mismo había destruido. El problema era evidente en Esporo. Era un varón, pero para un hombre que se creía un dios, que había hablado con un cadáver como si viviera, cambiar la propia naturaleza de una persona no representaba ningún obstáculo. Lo que siguió fue uno de los actos más deliberados de crueldad en la historia. Nerón no se limitó a vestir a Esporo como mujer, ordenó a los mejores cirujanos de Roma que hicieran la transformación permanente. La cirugía fue atroz, peligrosa, dolorosa y difícil. La infección, las hemorragias y la muerte eran comunes. Incluso sobrevivir significaba una vida para siempre alterada. Esporo jamás podría engendrar hijos, nunca conocería un amor ordinario y jamás sería considerado plenamente hombre en la sociedad romana. Dentro del palacio, en cámaras reservadas para la locura del emperador, se llevó a cabo el brutal procedimiento. No fue medicina, fue la calculada aniquilación de la identidad de un ser humano, todo para alimentar la obsesión torcida del emperador. En los aposentos fueron preparados con un único propósito. La cirugía antigua era tosca, realizada con instrumentos primitivos y anestésicos rudimentarios. El suplicio debió de ser insoportable, prolongándose durante horas, con la muerte siempre como una amenaza latente. Esporo habría sido sujetado por guardias mientras los médicos se acercaban, y sus gritos resonaban inútiles en el palacio. La recuperación tomó semanas, quizá meses, y entonces llegó el anuncio más impactante de todos. Nerón declaró que se casaría con el muchacho, en una boda imperial completa. Incluso la élite decadente de Roma quedó atónita. Los preparativos consumieron meses y drenaron recursos inmensos. Esporo fue renombrado Sabina, en honor a la difunta emperatriz, y trasladado a aposentos, donde culminaría su transformación. Costureras trabajaban sin descanso confeccionando túnicas adaptadas a su cuerpo alterado, ocultando cualquier rastro de masculinidad. Los mejores joyeros forjaban ornamentos especiales para él, muchos engastados con gemas que una vez habían pertenecido a Popea. No eran simples adornos, eran cadenas de memoria, ligando a Esporo a un papel que jamás eligió. Maquilladores le enseñaron los secretos de la belleza romana: delinear los ojos con col, teñir las mejillas con carmín, suavizar los rasgos con polvos. Cada brochazo era un acto de borrado en peinadores. Lo instruyeron en los elaborados estilos de las mujeres nobles, rizando y acomodando su cabello en complejos diseños cargados de ornamentos. Horas de esfuerzo diario convertían su cabeza en un escenario para la fantasía de Nerón. Peor aún, eran las lecciones de conducta femenina. Preceptores le enseñaban a caminar con gracia, sentarse con compostura y gesticular con delicadeza. Le mostraban cómo colocar las manos, ajustar su vestimenta y moverse, no como un hombre, sino como una dama romana. Instructores de voz lo llevaron más lejos, forzando su habla hacia tonos más agudos, enseñándole palabras e inflexiones que jamás le pertenecieron. La lucha era inmensa, pues la voz es la máscara más difícil de sostener. Imagina el tormento. Cada día, Esporo se veía obligado a contemplar en el espejo el reflejo de un extraño. Cada lección le arrancaba un fragmento de su verdadero yo. Cada joya que una vez perteneció a Popea era ahora un grillete que lo ataba a su fantasma. La boda llegó en la primavera del 67 después de Cristo, sincronizada con festivales sagrados para otorgarle mayo, ere solemnidad. Nerón no escatimó nada con Vershondola, en un evento que rivalizaba con las uniones más grandiosas de Roma en el gran salón del palacio. Fue adornado con flores exóticas y miles de lámparas iluminaban el recinto. Músicos llenaban el aire con himnos nupciales, mientras los sirvientes servían vinos finos y manjares raros. Para quienes ignoraban la verdad, parecía un matrimonio imperial común, pero los que sabían apenas podían creer lo que veían en él. Gobernante del mundo se casaba con un muchacho transformado quirúrgicamente para asemejarse a su difunta esposa. La ceremonia incluyó cada tradición romana: votos intercambiados, manos unidas, pan sagrado partido, documentos firmados. Los invitados desempeñaban sus papeles con pulida falsedad, ofreciendo regalos y sonrisas mientras ocultaban su horror. El aire debió de estar cargado de inquietud, con la conciencia colectiva de que participaban en un espectáculo grotesco,
Desde aquel día, Nerón trató a Esporo como a su emperatriz. Le asignó su propio personal, aposentos y fondos del tesoro. Viajaba en litera, tenía caballos y contaba con sus propios sirvientes. Sin embargo, todo ese aparente esplendor venía a un costo imposible de medir en la desaparición de su identidad. Estaba condenado a vivir un papel que no era suyo, día tras día, sin escape, en los actos públicos. Se sentaba al lado de Nerón. En los banquetes, representaba a la esposa devota. Pero no era solo una actuación. Nerón mismo parecía creer que realmente había resucitado a Popea. Llamaba a Esporo por su nombre, rememoraba momentos que jamás habían ocurrido y exigía respuestas para mantener viva la ilusión. Para Esporo, cada instante era una representación sin margen de error. Un tropiezo, una palabra equivocada, podía significar la muerte. Debía recordar no solo cómo lucir y actuar como una mujer, sino cómo responder como si fuera la propia Popea. Siempre que Nerón hablaba de sucesos de su matrimonio, Esporo se veía obligado a reaccionar como si esos recuerdos fueran suyos. Los escritores antiguos afirman que llegó a dominar esta farsa con una destreza inquietante, desarrollando una habilidad casi sobrenatural para percibir los estados de ánimo de Nerón y responder en consecuencia. Sin embargo, también señalan lo retraído y melancólico que se volvió, aplastado por el peso de un papel que lo consumía. En apariencia, actuaba con perfección. En su interior, el tormento se profundizaba en cada mañana. Esporo despertaba, en habitaciones decoradas con recuerdos de una mujer que jamás había conocido. Cada espejo mostraba el rostro de un extraño. Cada conversación exigía que fingiera una vida que nunca había sido suya. Durante más de 2 años, continuó esta grotesca mascarada. Luego, llegó la fatídica gira de Nerón por Grecia. El emperador, delirante en su papel de artista, deseaba competir en festivales griegos, donde creía que su genio sería reconocido. Y así, Esporo, presentado como emperatriz de Roma, lo acompañó. Imagina el desconcierto de los nobles griegos, obligados a honrar a un adolescente vestido de mujer, tratado como la consorte del gobernante de Roma. Empero, hacia el año 68 después de Cristo, el reinado de Nerón colapsó bajo el peso de sus excesos. Las rebeliones se extendieron, la guardia pretoriana lo abandonó y el Senado lo declaró enemigo del Estado. Nerón huyó de Roma con un puñado de leales y Esporo estaba entre ellos. Incluso ante la muerte, el emperador se negó a desprenderse de su grotesca imitación de Popea en una villa a las afueras de la ciudad. Nerón oscilaba entre planes desesperados de huida y ensayos teatrales de su propio suicidio. Cuando llegaron noticias de que los enemigos se acercaban, finalmente eligió la muerte antes que la captura. Con Nerón muerto, la pesadilla de Esporo solo se volvió más oscura. Convertido en uno de los símbolos más infames del emperador caído, se transformó en un trofeo que reclamar y en un peligro para quienes lo poseían. Pasado como propiedad, fue tomado primero por Ninfidio Sabino, luego por Otón, y finalmente, Pova. Cada uno lo trató como lo había hecho Nerón, vistiéndolo como mujer, llamándolo por el nombre de Popea, obligándolo a continuar con el papel que lo había destruido. Bajo Vitelio, la pesadilla alcanzó su horror final. El nuevo emperador planeaba usar a Esporo en un espectáculo en el Coliseo, obligándolo a soportar la humillación pública en una recreación de violencia mitológica. Para Esporo, esta fue la última degradación insoportable: ser exhibido y vejado ante miles. En lugar de soportarlo, tomó la única decisión verdadera que le quedaba. Alguna vez en el año 69, después de Cristo, con apenas 20 años, Esporo puso fin a su vida. Probablemente con veneno en la muerte, escapó del grotesco teatro que lo había consumido. Su historia perdura no solo como advertencia de la corrupción del poder, sino como una tragedia humana de identidad y voluntad robada. Los antiguos lo recordaron con frecuencia únicamente como símbolo de decadencia. Pero lo que hace inolvidable su historia no es solo la crueldad infligida sobre él, es la manera en que fue despojado por completo de su propio ser. Desde el momento en que Nerón decidió que se parecía a Popea, Esporo dejó de existir como individuo. Se convirtió en un lienzo sobre el cual el emperador pintó su obsesión. Sin embargo, su último acto de desafío demuestra que algo sobrevivió bajo todo aquello. Al elegir la muerte en lugar de más humillación, Esporo recuperó lo único que se le había negado durante toda su vida: el poder de decidir su propio destino. Su historia no es solo de crueldad, sino también de resistencia. Incluso después de 2000 años, nos recuerda que detrás de cada relato de emperadores y de imperios
se esconden historias humanas de sufrimiento, resistencia y la desesperada lucha por preservar la propia identidad.